Espero que hayan tenido unas fiestas tranquilas en casa, en familia, siempre cuidándose. Reitero, chicos, que no se olviden de leer las novelas El mundo es ancho y ajeno, La ciudad y los perros. Es importante, chicos, ¿ya? Hacia la semana 9 ya nosotros vamos a entrar a los términos narratológicos y para poder analizar narratológicamente estas dos novelas es necesario, obligatorio que lean las novelas completas. ¿Cómo van a darse cuenta que un personaje es secundario, principal, incidental, si se transforma, si es complejo, si es simple, etcétera, de acuerdo a las tipologías que se van a explicar, si es que no leen? ¿Ya? Hay que leer, no leer resumen, no voy a ver la película, no, leer la novela, ¿ya? El mundo es ancho y ajeno, la ciudad y los perros, es requisito obligatorio, ¿ya? Entonces, habiéndolo dicho, no, Mauricio. Miren, los temas que ustedes ven que ya no están y que son de, bueno, ya han llevado el ciclo anterior y anterior, obviamente que hay cambios en el temario porque eso es lo que propone la OCA, ¿ya? No nosotros. Nosotros, los profesores, no nos dicen, oiga, usted quiere cambiar. No, la OCA propone los cambios, puede añadir, quitar, etcétera. La lectura de dos novelas obligatorias es propuesta de la OCA. ¿Ya? Entonces, así es. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. ¿Ya? Vamos con el contenido. Vamos a hablar de la literatura que se desarrolla en el siglo XIX y siglo XX. ¿Ya? Claro, sé que hay un gran hueco, ¿no? Hay un hueco, pero bueno, pues así hay. Así está el temario. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar del romanticismo. El romanticismo es un movimiento, pero no literario, bueno, no solamente se dio en la literatura, abarcó otros aspectos de la cultura, se dio en la música, en la pintura, en la literatura, en el pensamiento filosófico. Entonces es un gran movimiento cultural, ¿no? Que se origina en Alemania y se origina en el Reino Unido a fines del siglo XVIII. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando hablamos del Renacimiento, así muy de pasadita? Hablamos del Barroco también, de pasadita, porque vamos a volver a ello. ¿Te acuerdas qué caracterizaba al siglo XVIII? Habíamos mencionado a la Ilustración, ya. ¿Y qué tipo de pensamiento se caracteriza en la Ilustración? ¿Recuerdas o no recuerdas? Muy bien, Yulimar. La razón. El antropocentrismo, Samantha, es en el Renacimiento. Surge el humanismo, el antropocentrismo, el humanismo. Pero en el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, predominaba la razón, el pensamiento racional. ¿Ya? Todo lo que tuviera que ver con reflexión. Yo llego al conocimiento, pero a través de la observación y el descubrimiento científico, no a través de la fe. Por eso es que la iglesia y todo lo que tiene que ver con tradiciones, creencias, mitos es dejado de lado, porque ello no suma en el pensamiento racional. Acuérdate del enciclopedismo. La enciclopedia, todos hemos visto una enciclopedia alguna vez, ¿no? Ese es el afán de digamos, los ilustrados del 18 de tratar de compilar todo el conocimiento en un solo libro. Porque en una enciclopedia, ¿qué temas encuentras? ¿Qué cursos encuentras? ¿O encuentras matemáticas nomás? Matemáticas y lenguaje. En una enciclopedia, todos aquellos que tenemos una enciclopedia en casa, encontramos de todo un poco de matemáticas, de lengua, de geografía, de arquitectura, de pintura, de música, de anatomía, porque es el tratar de compendiar todo el conocimiento en un solo libro. Entonces, mira, el romanticismo es un movimiento del siglo XIX y el romanticismo justamente surge como una respuesta. Es una respuesta a ese pensamiento racionalista, ¿ya? Es un movimiento que va a dominar la literatura en Europa, pero va a surgir en Alemania con el llamado Sturm und Drang o el tormento de impulso. ¿Cómo se llama esa novela del romanticismo? ¿Ya? Que es la precursora de lo que se llama el romanticismo intimista. Lo mencioné cuando hicimos géneros literarios. ¿Te acuerdas de esa novela escrita a manera de cartas? Cartas que escribe este joven que se enamora y le escribe a su amigo que se llama Guillermo.
A ver, ¿quién recuerda? Una vez, muy bien, las cuitas del joven Huerta, ya ves, son chicos inteligentes, pues yo sé que ustedes saben de literatura, ¿ya? Este Sturundran, ¿ya? Es una respuesta a ese excesivo pensamiento racionalista que ya dominaba en el pensamiento europeo del siglo XVIII, ¿ya? Entonces, es una respuesta. Ahora, ¿qué caracteriza al romanticismo? ¿Qué cosas van a buscar? En primer lugar, está el predominio de la subjetividad, porque para el romántico es importante la persona porque cada persona es única en cuanto tiene un pensamiento, un sentimiento, una subjetividad, ¿ya? ¿Por qué? ¿Alguna vez se han interrogado por qué el romanticismo está muy ligado con la idea, por ejemplo, de la muerte? ¿Quién ha leído a Edgar Allan Poe? Que también es romántico. ¿Qué han leído de Edgar Allan Poe? A ver, muy bien, Samantha. ¿Y qué han leído de Edgar Allan Poe? Lo más conocido es El gato negro, pero excelente es lo que leyeron Los crímenes de la calle Morgue, por ejemplo, ¿ya? Los que han leído El retrato Val, La carta robada, por ejemplo, ¿no? La caída de la casa Usher. Ah, a la profesora le encanta. Claro, a mí me encanta Edgar Allan Poe. Es un maestro. Él creó el famoso personaje Dupin, ¿ya? Que es ese detective que resuelve los casos solamente empleando el razonamiento deductivo. Mira, el romanticismo. ¿Y a qué tiene que ver profesor Edgar Allan Poe que no viene en el temario? Porque es parte del romanticismo. Mira, el romanticismo es una corriente que aboga por la libertad creadora. Mira, la libertad de creación, porque en el siglo XVIII había una frase muy común de los clasicistas, porque el movimiento del XVIII literario es el clasicismo, ¿no? Nada de lo bello deja de ser razonable. Significa que lo bello, muy bien, el corazón délator. Bueno, el cuervo es el gran poema que después da origen al simbolismo, ¿no? Que también tiene que ver, ¿no? Que tiene que ver con el simbolismo francés. Lamentablemente no hablaremos de los poetas malditos porque no lo pide el temario. Pero muy bien, Astrid, ¿ya? Entonces, el romanticismo, como les decía, ¿ya? Es la libertad que tiene el escritor para crear. ¿Por qué? Porque en el clasicismo el escritor no podía escribir del tema que él quisiera y como la manera que quisiera. Tenía que ceñirse a determinadas pautas. Habían reglas, normas, como la verosimilitud, por ejemplo. Tenía que ser verosímil con el mundo real. No podía escribir una obra en el cual, por ejemplo, la mujer, por ejemplo, de pronto de la noche se pueda transformar o una persona se muere y de pronto el alma sale vagando y de pronto habita en el piano y el piano se toca solo en la noche. No, eso era imposible en el clasicismo, porque eso no era razonable. Iba más allá de la lógica de lo racional, porque tenía explicación en lo sobrenatural. ¿Ya te diste cuenta? El romántico se entrega a la imaginación en cuanto a la libertad que tiene para crear. Por eso es que hay una multiplicidad de temas. Está el romanticismo, por ejemplo, folclórico. ¿Por qué se le llama el romanticismo folclórico? Porque se interesa por los relatos tradicionales. Antiguamente, ¿quién estudiaba los relatos tradicionales? El llamado folclor. ¿Cómo se llaman los relatos tradicionales? A ver, cuando ustedes han viajado al interior del Perú, ¿sí o no? ¿Alguna vez han escuchado? ¿Cómo se llaman esos relatos que nos cuentan, que están en el imaginario de la gente? Muy bien, mitos, leyendas. ¿Quién escribió leyendas, chicos? Que también es romántico, es del romanticismo. A ver, ¿quién recuerda? Muy bien, Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, esa es una tendencia del romanticismo. El romanticismo ligado a lo folclórico, el que tiene interés por rescatar el relato popular, lo tradicional. Mira, date cuenta que ellos es una respuesta muy distinta a lo anterior. Lo anterior no tenían que ver con lo sobrenatural, lo popular, porque ellos estaban en la observación y el conocimiento científico como tal. Pero no, los románticos no. Está el otro romanticismo que está ligado a lo histórico. Hay un romanticismo que se interesa por el pasado, la historia del pasado, pero no cualquier pasado. Les interesaba el pasado legendario. ¿Cuál es el pasado legendario? En el que muchas de las obras están contextualizadas en la época de la Edad Media, los castillos, los duques, los marqueses, esos
Esos castillos que tienen, ocultan secretos en los pasillos, en la noche, cuando se escuchan los ecos. Era muy común las novelas donde hubieran fantasmas. Ese es del romanticismo, pues. Hay una novela en la cual se parodia, justamente es una parodia ya de lo que fue el romanticismo, del pico del romanticismo. ¿Quién leyó alguna vez El fantasma de Canterville? Hasta película había de fantasma, pero yo prefiero el libro, nunca no hay nada como el libro, ¿no? Es como saborear un buen vino. Nadie, es mejor que alguien te cuente qué sabe o que tú lo pruebes, es mejor probarlo, es como que alguien te cuente cómo sabe un ceviche. No, tú tienes que tener tu experiencia. Me gusta, sí me gusta, con mucho ají, con poco ají, esta experiencia. E igualito pasa con los libros. Entonces, es común que en el romanticismo encuentres esas novelas con fantasmas, con grandes cadenas, purgas, lo sobrenatural que salía a vagar en la noche y espantaba en las noches. ¿Ya? Muy bien, Fabia, exacto, es mejor el libro que la película. Entonces, es parte de ese romanticismo, pero está ambientado en la época generalmente de la Edad Media, los castillos, los señores, la etapa legendaria, ¿ya? Está el romanticismo que es muy idealista, que son aquellos que mueren, tienen un ideal de vida y mueren por su ideal. Acuérdate de aquel famoso personaje de novela que le gustaba robar al rico, pero no era para acumular riqueza. ¿Qué hacía con lo que le robaba a los ricos? Porque era altruista. Se lo daba a los pobres. ¿Cómo se llama ese famoso personaje? Muy bien, Robin Hood. Las novelas de Walter Scott son del romanticismo, ¿no? Robin Hood. Aquellas novelas de los corsarios, los piratas. Mira, son personas que tienen un ideal y mueren por su, son muy idealistas. ¿Ya? Ahí está la idealización. Aparte de yo idealizo porque todo creo que es perfecto y correcto, como la naturaleza idealizada, la naturaleza, la mujer amada perfecta se idealiza. Tú sí sabes qué es idealizar. Los que ya se han enamorado alguna vez. Él es perfecto, no tiene defectos. Ella es perfecta, tampoco los tiene. Claro, después decían, no, sacó las uñas, era una rata. No, pero todos sabemos que es idealizar la perfección. Se idealizaba la naturaleza como lo perfecto, lo más sublime, lo que estaba en estado de pureza, porque el romántico tiene esa inclinación hacia lo trascendental, hacia la pureza, lo que está en un estado puro. Por eso es que para Werther, en la novela, ese estado de pureza no solamente está en la naturaleza, por eso se entrega en la naturaleza, porque él hasta se siente, hasta puede llorar por una puesta de sol, pero también ese estado de pureza para él está en el ser humano. ¿Cuál es ese estado de pureza? Antes de que nos llegue la malicia y todo lo demás. La niñez, pues la infancia, ¿no? Nuestra etapa de. Entonces, ahí está ese romanticismo. Está el romanticismo ligado a lo gótico, que ya no explora el tema de la soledad o la muerte, sino el tema de lo siniestro, ¿cierto? De lo bello siniestro. Eso se llama lo grotesco, ¿ya? La bella malévola. Eso lo vamos a encontrar en Becker también. Pero también está el romanticismo gótico, lo siniestro en cuanto a la persona porque explora su lado más oscuro. Mira, el romanticismo está muy ligado con la oscuridad porque muchas novelas están ambientadas en espacios espectrales, espacios nocturnos, pero ¿por qué la noche? Porque la noche también es el símbolo de la ausencia de la luz, de la racionalidad. Mira, en el clasicismo, lo que alguna vez han leído decía las niñas, la noche es el momento propicio para la truculencia, para el engaño, para ocultar secretos, pero de pronto cuando llega la luz del día, con la luz del día llega la luz de la racionalidad. Es una también símbolo, es una representación, ¿no? No se ha dejado llevar por la luz de la razón, o sea, luz y noche tiene una connotación no solamente de día y de hora, sino simbólica. La razón, la ausencia de la razón, el espacio para lo espectral, el espacio para lo sobrenatural. Hay una libertad de creación, por eso es que el romanticismo tuvo tantas tendencias, ¿ya? Por eso es que hubo tantas tendencias en el romanticismo, ¿ya? Hay interés, como te digo, por el pasado, hay un individualismo. ¿Por qué? Porque lo que interesaba no era la sociedad. Tú te vas a dar cuenta
en las novelas románticas, que no hablan de los problemas y los conflictos que en la sociedad están. Lo que les interesa es el individuo como tal, lo que a él le atormenta, su soledad, sobre la muerte, si se enamora. Los que leyeron alguna vez la cuenta de Joven Werther, ¿no? La vida de Werther era como el electrocardiograma, ¿ya? No había ser más desdichado que él. Si es que estaba triste, no había uno más alegre que él. Él oscilaba, tenía picos, ¿no? Picos en los estados anímicos, ¿ya? En el romanticismo. Ahí está pues el idealismo, ¿ya? Acá está, ¿no? Acá lo tengo también en el libro. Te dice, muy bien, dice la libertad creadora en contra de la moral de la sociedad burguesa, porque la sociedad burguesa tiene que ver con todo lo que estaba lo correcto, lo que dice la ley, pero el romántico no viene a lo que dice la ley del Estado en sí, sino aquello que ya está prohibido. Por ejemplo, Werther, cuando él se enamora de Carlota, mira, cuando él la conoce, porque él la conoce cuando él se está yendo a un baile, él está dentro de un coche y va con una pareja de baile, pero en esa época las muchachas no salían solas, salían con chaperón o chaperona. Y la chaperona, que era la tía de la joven, que era la acompañante de Werther, le dice que van a recoger a otra muchacha. Y esa era Carlota. Y cuando sale Carlota de su casa, cuando ve la mirada que le da Werther, le dice, cuidado con enamorarte de ella, porque está comprometida. Obviamente, ¿no? En la sociedad del 19, una muchacha comprometida es sinónimo de no la mires porque es como si estuviera casada, o sea, ella estaba muerta para ti ya. Obviamente, si tú sabes que está comprometida, no te vas a interesar por alguien que sabes que es un imposible. Pero él no atiende a lo que dice la ley, o sea, a lo que dice la sociedad, sino transgrede la norma. Porque él tiene un ideal, él dice, no, me he enamorado y aunque sea un día la veo. Ahora, imagínate, en este contexto actual ahorita, un chico le gusta a una chica, tiene enamorado, está prohibida para mí, nunca la voy a ver, o al contrario, a lo mejor me liga, ¿no? O no. Ahora ya no está mal visto por la sociedad. Los contextos eran otros, el pensamiento era otro, ¿ya? Por eso es que a mí te dice que va en contra de la moral burguesa. Todo aquel que tiene que ver con lo que dicta la sociedad lo correcto, no lo que transgredía el orden social, las normas. Tampoco había la norma que podía constreñir la libertad del artista, ¿ya? Eso también, hay que ver ese contexto. En el siglo XIX, mira, así como surge el romanticismo, y hay muchas novelas donde está lo sobrenatural, el espectro, el fantasma, el idealismo, la idealización de la naturaleza, ¿ya? Etcétera. Surge el realismo como una respuesta hacia este exceso, a este exceso de la imaginación. Un poco lo que pasó con las novelas de caballería, ¿no? Había tantas novelas de caballería que ya no sabían cuántos gigantes más poner, de cuántos ojos, de cuántos brazos, de cuántos metros, y de pronto lo que era tan bueno y fue bueno en el inicio, se desbordó. Te voy a poner un ejemplo más práctico. Bueno, me imagino que ustedes han sido tal vez de la generación, tal vez, ¿no? De que a muchos les ha gustado su Harry Potter cuando salió los libros y quedó al fin con lo que terminó la saga. Pero imagínate que haya más escritores como que al ver que hubo fama con esos libros, que quieran continuar la saga con los hijos de Harry, los nietos de Harry, los tatara nietos y así continuar y que nunca termine. Llega un momento en que ya no hay que más escribir, porque se agota la historia. Lo que fue bueno en un momento, cuando ya se agota demasiado, ya pues se va desvirtuando la historia y se va perdiendo el punto de vista y la perspectiva porque ya no se sabe qué más decir, cuántos malos más crear, qué más contar, o cuántos hechizos más existirán, o cuántos magos más habrán, o cuántos malosos más habrán. Eso un poco pasó con las novelas del romanticismo. Llegó un momento en que ya cansados, saturados de estas novelas de corte gótico, donde se exploraba el lado más oscuro del ser humano, lo escabroso, como en el caso de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? O estas novelas donde hay un marcado idealismo y etcétera, ¿ya? Surge el realismo como una respuesta. ¿Por qué? Porque el realismo, tal como lo dice el título, retrata, es un movimiento cultural que surge en Francia y lo que va a hacer es retratar, ¿ya? De manera real, verista, los problemas, los conflictos sociales, lo que sucede en la sociedad tal cual, ¿ya? Surge aproximadamente a mediados del siglo XIX. Te dice acá, ¿no? Se define fundamentalmente por buscar la descripción detallada del ambiente, o sea, a diferencia del romántico, que se ocupa más del personaje y del yo del personaje en cuanto tal,
qué es lo que a él le gusta, lo que le interesa, etcétera. Acá es lo contrario. Nosotros vamos a conocer cómo es la sociedad, cómo es ese ambiente, ¿no? Y cómo incluso el ser humano es producto de una crianza o lo es el ambiente el que influye en el ser humano para que pueda delinquir. Un poco es una búsqueda también de la respuesta de por qué existen males en la sociedad, de dónde provienen, por qué es la sociedad que orilla al hombre o es producto del hogar, digamos, ¿no? Es una manera de explicar los problemas y los conflictos de la sociedad. Ya no está definida por la subjetividad, sino por el objetivo, tratar de describir una sociedad de manera objetiva. Hay una descripción de las conductas detallada, ¿no? Además de la realidad. ¿Por qué de la racionalidad también? Porque ya no van a tratar de explicar lo que ocurre de una manera escapándose hacia lo sobrenatural, a lo que va más allá del pensamiento lógico, sino al contrario, van a tratar de explicar problemas, conflictos sociales a partir de las realidades sociales. No te van a centrar en el pasado, como en el caso del romántico, que se va al pasado legendario, la Edad Media, se van, muy atrás. Los del realismo no, se fijan en su presente, en los conflictos que tienen en su presente, para hablar de conductas de sus personajes. En Francia, por ejemplo, tenemos a Balzac, ¿no? Que son los iniciadores de la novela realista, porque ellos también van a describir circunstancias sociales, reales, objetivas, los personajes, por ejemplo, el ambiente histórico. Por ejemplo, ¿quién no recuerda aquella famosa novela de Gustave Flaubert? ¿Cómo se llamaba esa joven que tiene muchas ilusiones, se casa con un supuesto joven médico, pero cuando se casa se desilusiona como mujer porque no es el hombre que ella esperaba? Muy bien, Emma Rouet, ¿no? Madame Bovary, ¿no? Y su esposo era Charles Bovary. ¿Ya? Mira, Flaubert, para poder construir su personaje, lo primero que hizo fue indagar en ese universo femenino y saber qué es lo que a la mujer de la época quería, porque ella no es que era una mujer que le gustaba estar con cualquiera y hay uno y con otro ya porque le quiero poner cuernos a mi esposo. Ella era una mujer que dentro del matrimonio esperaba, tenía sus ilusiones. A ustedes les debe haber pasado tal vez alguna vez, ¿no? Una chica conoce a un muchacho, se enamora y de pronto no era como ella esperaba el chico, ¿no? De pronto viene la desilusión, ¿no? En el caso del enamoramiento ya chao ropo y me voy, pero en el caso del matrimonio cuando ya hay hijos es complicado, ¿no es cierto? Pero en el caso de Emma y en la sociedad en la que ella se desenvolvía, no es que una mujer si no encontró la felicidad en el matrimonio se podía divorciar. Emma lo que buscaba era el afecto, buscaba un esposo en quien con una personalidad definida, no un hombre que se ocultara bajo la madre, que lo cuide, ¿no es cierto? No, ella buscaba otra cosa. Ahora, cuando ella se suicida con el arsénico, Flaubert, para poder describir en la novela cómo fue los síntomas de Emma, cómo de qué color se puso la lengua, cuánto tiempo demoró desde que ingirió el arsénico hasta que murió y etcétera, etcétera, se fue a averiguar a los hospitales. ¿Por qué? Porque él quería pues retratar de manera real lo que había ocurrido o lo que pasa con una persona cuando ingiere pues arsénico, ¿no es cierto? En el caso de Rusia, ahí tenemos a un gran novelista, ¿no? Que nos habla de ese mundo, algunos hablan que su vida de él era así, pues también, ¿no? Un poco oscura dentro del mundo del juego, del extremo, ¿no es cierto? Ahí está el gran novelista Fyodor Dostoyevsky, porque sus novelas, él lo que hace es ir adentrándose a la descripción de la conducta humana, ¿ya? Tal vez para mí la mejor novela de él, bueno, es una gran novela, Crimen y Castigo, pero también están Los Hermanos Karamazov, que creo que es insuperable, ¿no? Ahí se da el tema del parricidio, pero no como en el caso, pues, de Edipo Rey, ¿no? No, es diferente. Y ahí ahí como uno va explorando, ¿no? El tema. Entonces, ahí está el gran iniciador del realismo psicológico. ¿Por qué? Porque él se ve esa transformación, esa evolución del personaje, en este caso de Rodia de Raskolnikov, Rodia, ¿no? Desde que asesina a la anciana hasta el final, ¿no? Y no es que él quiera asesinar porque él era un asesino en serie, no lo era. ¿Ya? Era un hombre que hay una doble moral ahí, ¿ya? Bueno, ahorita vamos a hablar de la novela. Pero sí, pues, ¿ya? Es el iniciador de la novela psicológica porque él
nos hace adentrarnos a ese mundo interior que tiene el personaje, cómo va cambiando su forma de pensamiento, ¿ya? O sea, obviamente, no olvidemos que las novelas realistas te hablan de un contexto social presente, no del pasado, ¿ya? Como ocurre con otras novelas. Vamos a hablar de manera un poquito más detallada de las características de la obra de Dostoyevsky, ¿ya? Vamos de frente a su narrativa en vez de hablar de su biografía. Bueno, les puedo leer acá un poco la biografía. Sabemos que él nace en el 1821, muere en el 1881, ¿ya? Sus novelas más destacadas son Humillados y Ofendidos, Crimen y Castigo, está El Jugador, Demonios y Los Hermanos Karamazov, sobre todo. Sus novelas, ¿por qué se caracterizan? Por el profundo análisis psicológico de la subjetividad de los personajes. Por eso es que él es el iniciador de la novela psicológica, porque nosotros vemos cómo, bueno, si alguna vez ustedes han leído una novela del autor, se pueden dar cuenta cómo él poco a poco se va adentrando a la interioridad y al cambio que tiene el personaje. ¿Ya? Yo creo que por acá tengo acá mi biblioteca que está atrás, mi crimen de castigo, pero lo que me para a buscarla ya se me fue el tiempo, ¿ya? Pero se adentra, y no solamente en el caso del personaje protagónico, los personajes en sí, de la novela realista, ¿ya? Sí, exacto, es muy descriptivo. En general, Sheila, y para toda la clase, los escritores del realismo son muy descriptivos. Por eso es que para algunos leer una novela de realismo es muy aburrido. ¿Por qué? Porque te describen hasta el alféizar de la ventana. Por ejemplo, si alguna vez los que leyeron Rojo y Negro de Stendhal, ¿no? Ahí el famoso protagonista de Julián Sorel, ¿ya? Cómo describe la biblioteca del señor de la mole, cómo estaban los libros, la disposición de la alfombra, o sea, todo. Y a veces caen en tanta descripción que para algunos tiende a ser tedioso, ¿ya? Él sí es muy descriptivo, no solamente del ambiente social, ¿ya? De la realidad, sino del personaje en sí mismo y cómo va transformándose, porque él ingresa a la interioridad. Ahora, ¿cómo es posible que él pueda ingresar a la interioridad del personaje? Un poco te puedes valer para sacar la inferencia a través de lo que hicimos, ¿te acuerdas de Sófocles? Cuando él introduce el tercer actor, que amplía el campo de la acción dramática y profundizó en la psicología de su personaje a través del diálogo. Ahí viene lo que algunos le llaman, ¿no es cierto?, la tendencia hacia lo dramático, por lo el género, porque el género dramático, acuérdate, se caracteriza por el diálogo, se caracteriza por el movimiento, se caracteriza por la interacción que existe dentro de sus personajes, ¿ya? Entonces, Dostoyevsky, no solamente por el narrador que te cuenta y te describe el ambiente, sino porque al hablar los personajes nosotros vamos conociendo su interioridad y la reacción que va teniendo. Por ejemplo, no es que Rodeo mate porque él sea un asesino, él ni siquiera sabía cómo matar, no sabía ni cómo agarrar el hacha. Y toma el hacha por el lado, no por el lado pesado, que es supuestamente donde descansa el peso y donde debía haberle dado a la anciana en el cráneo, sino por el lado donde no había el peso, por el mango. Imagínate matar a alguien, tratar de matar a alguien con el mango de un cuchillo, tienes que estar ahí para darle la muerte. La viejita no moría, él no era un asesino. Pero en la novela va explorando el móvil que tiene, el verdadero móvil que es para del asesinato, que no era como en apariencia que porque no tengo dinero y como no tengo dinero, pues yo tengo que robar para subsistir. No, no era ese el verdadero móvil. Pero él ingresa, ¿no?, a través de los distintos diálogos y los diálogos profundos con respecto a la interioridad de cada personaje, a lo que piensan, a las motivaciones que tienen, a lo que los orilla a cometer determinados actos, como en el caso de Sonia. Sonia no es que quería prostituirse porque le gustara la prostitución, ella se ve obligada por la situación en la que vive, porque en esa época no es que una mujer tuviera opciones para tener un trabajo decente, no había, era otra época, pues. No había manera, sobre todo en el ambiente de miseria en el que ella vivía. Entonces, Dostoyevsky ingresa en la psicología de cada personaje, no solamente del protagónico, de cada uno de ellos. Y nos va hablando de ese mundo interior, ese remolino interior que cada uno tiene. Ahora, ¿qué cosa es la religiosidad atormentada y que nosotros vemos en Dostoyevsky? Un poco viene aquí el planteamiento que tenía
Dostoyevsky, bueno, el protagonista al momento de hacer un bien, ¿no? Por ejemplo, la religiosidad atormentada es, yo no puedo tratar de hacer un bien a alguien, pero para hacer un bien tengo que causar un mal. Ejemplo, lo más factible, ¿no? Lo que hacía Robin Hood, por ejemplo. No, yo estoy haciendo un bien porque estoy ayudando a los pobres, pero para robar a ese pobre, ¿qué estoy haciendo antes? Ah, le estoy robando a alguien. No, pero el rico, pero eso es suyo. No puedes, porque ahí está la religiosidad atormentada. No puedo justificar un bien que le hago a alguien con un mal que estoy causando a otra persona. ¿Ya? No se puede. Entonces, esto tiene que ver con la religiosidad atormentada. Lo que tenía Raskolnikov también. Están Svidrigailov también, ¿no? En los que han leído la novela, por ejemplo, él también, ¿no? Era un hombre que también era un hombre malo, perverso, pero él piensa que por dejar su dinero, tratar de ayudar a otras personas, de cierta manera va a suplir un poco el mal que a otras personas ya le había hecho, como pasa con algunos seres humanos, ¿no? Ahí te das cuenta cómo la literatura, a través de una obra, también va explorando un poco lo que sucede con el hombre, con el ser humano, ¿no? O sea, personas que han sido muy perversas, pero de pronto casi ya cuando se ven hacia el final de su vida, hacia mitad de la vida, de pronto quieren hacer el bien a otras. Oye, esa persona es buena, y otro que la conoce más dice, no, pero si él era cruel, era malvado. Oye, ¿cómo que bueno? Sí, porque mira, a mí me ha ayudado. Entonces, ahí está también un poco, ¿no? La complejidad. Y eso también ingresa mucho en la narrativa de Dostoyevsky, cómo los personajes son tan complejos, como el caso de Raskolnikov, ¿ya? Pero en el caso de la religiosidad atormentada, tú no puedes tratar de hacer como él, ¿no? Yo voy a hacer un bien, quiero ayudar a mi madre, no tiene dinero, y como no tiene dinero, voy a matar a la anciana para ayudar a mi madre, que en el fondo no era, pues es la religiosidad atormentada. No puedo tratar de hacer un bien a alguien, pero para hacer un bien tengo que causar un mal a otra persona. Hay una solidaridad para con el sufrimiento del ser humano que está en toda la narrativa de Dostoyevsky, ¿no? Hay una solidaridad para con el sufriente. Estamos hablando de no solamente el que pasa hambre, miseria, sino también para las personas que tienen un sufrimiento atormentado por que no alcanzan ni la estabilidad ni la felicidad en la vida, por ejemplo, ¿no? Son personas que son atormentadas. En el caso de Sonia, Sonia puede ser que es una mujer en apariencia eyecta, pero no es una mujer que vive atormentada por ningún tipo de culpa, como sí lo vive, por ejemplo, Rodion Raskolnikov, ¿ya? Ahora, Dostoyevsky piensa que la depositaria de la fe es Rusia. Para él, la cuna de la fe y de la religión y del ideario cristiano, ideológico cristiano católico, estaba en Rusia. Los que han leído Crimen y Castigo se van a dar cuenta cómo las alusiones bíblicas sobre Dios, por ejemplo, ¿no? Sobre la reivindicación, ¿no? Están presentes, cómo está ahí la idea de la culpa, del pecado, del arrepentimiento, de la redención. ¿De dónde provienen estos conceptos? De culpa, pecado, castigo, arrepentimiento y redención. ¿De dónde provienen? ¿De la sociedad? ¿De la ética? ¿De la moral o de la religión? ¿Mm? Ahí Sheila está escribiendo ya. Ustedes se van a dar cuenta. Por eso, ¿no? Cuando uno lee, ustedes los que tienen el libro a la mano, acá hay una parte que te dice, acá está, ¿no? Dostoyevsky estaba convencido de la misión de Rusia como depositaria de la auténtica religiosidad cristiana. Claro, él no te habla de la cultura occidental como tal, como depositaria de la moral o los griegos que hablaron de ética, no. Él se basa en la religiosidad, en este caso cristiana, y Rusia como esa cuna depositaria de la fe. Esa era su idea. Él no apela a otro tipo de conocimiento. Por eso que esas nociones de culpa, pecado, castigo, redención y luz que hay dentro de la novela, ¿no? Surgen de la religión y salen de la religión, ¿ya? Más bien al contrario, para Dostoyevsky la cultura occidental ya era una cultura de que ya estaba en decadencia, era corrupta y decadente. Por eso es que él no encontramos reminiscencias culturales de Occidente. Pero sí hay un fuerte sentido de lo religioso.
¿ya? La novela más difundida de él es Crimen y Castigo. Es una novela que no es que se publicó tal cual, es una novela, antiguamente las novelas y los cuentos se publicaban por entregas. Algunos le llamaban la literatura de cordel, porque era capítulo a capítulo. No es que de frente se publicó el tremendo libro que era, no. Capítulo a capítulo se publica esta novela, ¿ya? Por entregas. Así publica Crimen y Castigo. Es una de las novelas más conocidas, ¿ya? De Dostoyevsky. Ahí nosotros vamos a encontrar a Rodion Raskolnikov, que es un joven estudiante de Derecho, que se ve obligado a dejar sus estudios porque no contaba con los recursos económicos. Los pocos recursos que su mamá tenía ya los había agotado todos. Ahora, un día le llega una carta de su madre y le cuenta que su hermana Dunia se va a casar. Pero no es que Dunia se va a casar porque se ha enamorado de un buen joven y va a ser feliz. Se ve obligada porque ella se da cuenta que tanto su hermano, su madre, todos viven en la miseria y ella tiene ese espíritu de yo me sacrifico para que mi familia pueda sostenerse y estar bien. Por eso es que él se desespera. Para esto tenía meses que no pagaba el alquiler del cuarto donde vivía, que no era era un cuarto pequeño, ¿no? Donde había un ambiente de mucha miseria y ya la casera ya estaba siempre que le cobraba. Y para esto él ya, los pocos objetos de valor que tenía, ya los había empeñado todos. Pero cuando llega la carta y él se da cuenta que la vieja usurera pues tiene dinero, y un día él sale y ve tanta miseria, ve los pordioseros en la calle, están desalojando una familia, niños que piden que comer, ¿no? Que están ahí pidiendo limosna. Y se da cuenta que así como hay mucha gente que tiene mucha miseria humana, mucha pobreza, hay otros que tienen mucho y que almacenan todo y no ayudan en nada y se da cuenta. Y él dice, y él reflexiona que seres así no son útiles en la sociedad. Y si no son útiles, ¿qué tiene que hacer una persona que siente que tiene una mejor moral? Con estos seres que no son útiles, pues hay que aniquilarlos. Y ese fue su razonamiento, ¿ah? Y él siente que personas como ella, como esta usurera, más bien contribuyen a que hayan más males sociales. Por eso es que él achaca todos los males sociales a la usurera. Y cuando le llega la carta, ahí se decide a matarla. ¿Y cuál era el primer móvil? La voy a matar porque con ese dinero lo voy a mandar a mi madre y nos vamos a salir un poco de digamos, de la premura económica que tienen y su hermana ya no se va a ver obligada a casarse con ese hombre quien ella no ama, ¿no? Pero, claro, él no es un asesino, espera que salga Anastasia de la cocina, se pone un gabán, se va a la cocina, toma el hacha, la pone debajo del gabán, se va, no sabía cómo matarla, él lo que hace es entrar con engaños, ¿no? Porque como él ya estaba muy delgado, estaba sudoso, así como una persona que tiene fiebre, y dice, ¿quién es usted? Soy su amigo, yo no tengo amigos, soy Raskolnikov, se acuerda de mí, le dije que le iba a traer una pitillera de plata, envuelve una supuesta pitillera en mucho papel, y dice, ay, pero esto está muy envuelto, y lo que la viejita está, ¿no? Sacándole el envoltorio, él saca el hacha y no le da con la parte pesada del hacha, le da con el mango, él tiene que dar retiradas veces porque la viejita no moría. ¿Por qué? Porque la otra hermana llega más temprano de la iglesia. Su intención no era matar a la otra hermana. Y la otra hermana también tenía un sentido más caritativo y cristiano que no tenía la usurera, porque la hermana iba, ¿no? Y predicaba a las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Por eso es que Sonia conocía a la hermana y cuando se entera que las matan, ella no lo puede creer, porque alguna vez la hermana le había predicado a ella. Luego él va a tener un cambio. Ahora, ¿qué hace con lo que roba? Si supuestamente el móvil es, voy a ayudar a mi familia, obviamente me llevo el dinero y lo utilizo, pero no fue así. Él lo guarda, lo esconde, y más bien comienza a tener un cambio de conducta. Claro, atrapan a alguien, pero Porfirio Petrovich, el de la policía, se da cuenta que él es el asesino, por su conducta, por su nerviosismo, y porque él escribe un artículo en una revista donde habla de esta supuesta moral superior y cómo, ¿no? A él, aquellos que tienen una ética, una moral superior, están obligados a aniquilar estos seres que para él no son más que seres parasitarios, ¿no? Que no ayudan y no contribuyen a la sociedad. Entonces, ahí está el verdadero móvil del crimen, no el móvil que es humanitario. Voy a ayudar a mi familia y estoy en la necesidad y por eso robé. No. Está el otro, el verdadero, el conflicto ético. ¿Ya? Ahora, Sonia conoce a Rodión porque un día Rodión en un bar que está bebiendo conoce al padre de Sonia
Y él le cuenta la historia de la muchacha, cómo es que la madrastra, porque él tenía, bueno, tuvo una primera esposa que fallece, luego se vuelve a casar, tiene más hijos, ¿no? Y le dilapida el dinero de la mujer, el hombre alcohólico, y ya pues en esa época las mujeres que no podían trabajar, solamente podían dedicarse a la prostitución o a fregar pisos que no es que les pagaban mucho tampoco, o sea, estaba muy expuesta una mujer. Y un día la madrastra le dice, frente a la miseria y el hambre de sus hermanos que no tienen varios días que comer, ¿para quién te estás guardando esa prenda, no? Y ella un día sale a la calle, toma su chal, se va y regresa y pone mucho dinero en la mesa. No es que ganara mucho, pero es que ella nunca había estado con nadie, pues, ¿no? Vende su pureza y ya después ni siquiera puede vivir con la madrastra ya, porque en la época una mujer que se dedicaba a la prostitución decían, ha sacado el carné amarillo, esa era considerada una mujer abyecta, y tenía que irse a vivir, digamos, en un contexto ahorita, digamos en los bajos fondos, pues, ¿no? Donde hay otra gente así que delinque, los lúmpenes. Por eso es que ya no podía, la gente decente no podía vivir entre ellos porque era una mujer que era considerada abyecta. Y Sonia tiene que irse. Y todo esto se lo cuenta Marmeladov, ¿no? El padre de Sonia. Y él se compadece de este señor, lo lleva a su casa y ahí cuando ve la miseria, por eso es que él, las pocas monedas que tiene, que les ha conseguido empeñando dinero, pone en la mesa, claro, en la calle después se arrepiente, pero no es que regrese y dice, oye, dame mi dinero, ya no te voy a dar nada, ¿no? Pero lo deja todo, porque se da cuenta que hay otros que tienen más miseria que la suya. Entonces, ahí conoce a Sonia, la historia de Sonia, claro, me la da un día, lo atropellan en la calle, conoce a la muchacha y ella se enamora de él, ¿no? No bien ella, cuando él le confiesa su crimen, ella lo convence de que tiene que entregarse a las autoridades, aunque él todavía no siente culpa, no siente remordimiento, todo lo contrario. Cuando ya se da el proceso en Siberia, ¿no? Y etcétera, ahí recién cuando la deja de ver, porque Sonia se va con él a Siberia, ella le cocina, etcétera, y también atiende a otros presos. Ahí cuando ella enferma y deja de ir una semana, 2 semanas, ahí él se da cuenta que se ha enamorado de Sonia, ¿no? Y también se da cuenta de su horror, el error moral en que estaba. Bueno, ese ya hacia el final de la novela. Por eso es que es Sonia, ¿no? La que representa, esa mujer en apariencia abyecta, es la que lo saca, es la luz en medio de todo ese remolino, ¿no? De conflicto que tenía, pues, el protagonista, ¿no? Ahora, ¿es una novela de corte policial? Sí, porque hay un crimen, hay una investigación, hay una sanción moral. Ese es el estrato superficial de la novela, ¿no? Pero también en el estrato profundo lo que predomina es el conflicto ético, ¿ya? Vamos con la narrativa del siglo XX. Esta es una narrativa donde ya no tiene el carácter ni solo de la sociedad ni solo del ser humano en sí, sino ya tiene una visión más universalista e histórica del ser humano, porque ya van a abordar múltiples temas, ya no uno solo, temas históricos, sociales, cotidianos, psicológicos. Si pensamos en La Metamorfosis, por ejemplo, es una novela donde por un lado se habla de la sociedad, del sentido utilitarista del capitalismo, de lo que representa una persona que labora para una sociedad capitalista. En una sociedad capitalista, una persona que no produce, ¿es útil o ya no es útil? Ya no es útil. Y por otro lado, tenemos también el problema que desarrolla el problema que tiene el mismo Gregorio, junto con su familia. Entonces, son novelas, ¿no? Que tienen una visión más universal. Ahora, a eso súmale las innovaciones a nivel técnico, que es en la manera como se cuenta la historia, ¿ya? Porque antes tú solamente conoces el punto de vista de lo que te cuenta el narrador. Pero, ¿qué pasa si la historia te la cuentan varios personajes? Ya no tienes un solo punto de vista, ya tienes varios puntos de vista sobre un mismo tema, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es una novela tradicional? Mira, toda novela tiene un inicio, un desarrollo, un nudo y un desenlace, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y todos tienen estas partes, pero siempre en esa misma imagen correlativa. Pero ¿qué pasa si de pronto tú tienes la novela y primero sabes el final, como en Crónica de una muerte anunciada, y después ya sabes cuál fue el por qué lo mataron? O sea, el nudo recién lo sabes al final y está contado en desorden. Se altera el plano temporal de la novela. Ya no es el tradicional, todo en orden, ¿no? Inicio, desarrollo, no hay desenlace, sino es al revés, porque ahí comienzan esas innovaciones y se altera también el plano temporal. Mira, esa es la alteración del orden
lógico de la novela. La lógica es inicio, desarrollo, no y desenlace, pero de pronto todo lo alteran. Y si a eso le sumas, ya la alteración cronológica, crono es tiempo, de que vas al pasado, luego al presente, y luego retornas, ahí ya vemos que hay una innovación en el modo de contar. Y ya ese no es un tiempo normal, porque en el tiempo normal y natural que nosotros tenemos, yo no puedo volver a mi niñez, no puedo volver al año 2017, al 15, al 14, no puedo volver ni siquiera a las 8 de la mañana, cuando me no, perdón, a las 6 de la mañana que me desperté porque tenía clases en la universidad a las 7, ya tenía que estar dictando clases en la universidad. Todavía no terminamos el ciclo ahí en la privada. Entonces, yo no puedo volver ni siquiera cuando iniciamos la clase. Ya hice mi captura de pantalla, me había olvidado. Entonces, te das cuenta, ese es el tiempo normal natural. El tiempo avanza, 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 avanza. Pero en una novela, nosotros podemos volver, sí, ese es el tiempo artificial, porque es el que cuenta, el que es el dueño del tiempo. Ahí está la alteración de los planos temporales. Ahora, ¿tú cómo conoces a un personaje en una novela? ¿Cómo lo conoces? Lo conoces por lo que el narrador te cuenta de él. ¿Por qué otra manera más lo conoces? A ver, los que han estado atentos. ¿De qué otra manera conocemos a un personaje en una novela? Además de lo que el narrador, como narrador, me puede contar de ese personaje. ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué otra manera yo puedo conocer a un personaje? A ver, ¿yo cómo conozco a una persona? ¿Solamente de lo que una persona, un fulano, me cuente de él o de ella? ¿Es suficiente para conocer a alguien? Siempre llévalo, no te quedes en el plano de la abstracción, llévalo a algo concreto. Muy bien, de sus acciones y de sus diálogos. Cuando tú conversas con alguien y escuchas a alguien, cuando ves cómo reacciona por un determinado suceso, hay personas que están durmiendo en la noche y de pronto les prendes la luz y ¡ay, por qué me prendes la luz! Y se les va todo, ¿no? ¡Ah, su qué genio! Como hay otros que solamente se vuelven a tapar más para que no les moleste la luz y no se reniegan. Tú dices, ¡ay, renegón, renegona! Hay sucesos que sacan el carácter. Ya, tú conoces a alguien porque las acciones hacen que salgan los temperamentos en una novela y eso te lo cuenta el narrador. Pero también tú conoces al personaje cuando tú lo escuchas. Claro, yo no puedo traer acá a Rodion Raskolnikov a hacerle una entrevista, ¿no? Pero yo lo conozco por lo que yo leo en los diálogos con otro personaje. Ahora, ¿quién me puede decir qué estaba pasando por la cabeza de Rodion, por ejemplo, cuando estaba pegándole con el hacha a la ancianita, con el mango, y no moría? ¿Podemos saber qué pensaba? ¿O podemos solo suponer qué pensaba? Ojo que estamos hablando de una novela del siglo XIX. Muy bien, solo suponer. ¿Por qué? Porque todavía no se inventaba ese procedimiento narrativo que se llama, ¿cómo se llama ese procedimiento narrativo que me permite conocer lo que pasa por la cabeza del personaje, lo que el personaje está pensando? Monólogo interior, excelente. El monólogo interior me permite conocer qué cosa pasa por la cabeza del personaje, ya lo que piensa. Mira, una novela donde yo puedo conocer el monólogo, lo que está pensando y cómo son los pensamientos. Por ejemplo, ahorita muchos de ustedes estarán, ay, qué bueno, ya va a acabar la profesora porque ya tengo hambre, ¿sí o no? Sí, qué bueno, ya va a acabar la profesora porque ya estoy cansado de estar sentado acá, ¿sí o no? Claro. O de algunos estarán pensando, qué sé yo, a lo mejor en que van a ver película o que van a dormir, porque el pensamiento es desordenado, el pensamiento es acronológico, atemporal, no tiene un tiempo, no tiene un orden, no tiene una organización, las ideas vienen una y otra y otra y otra y otra y se agolpan una tras otras y a veces no hay una concatenación, a veces hay ideas que están rotas, ¿sí o no? Ya, eso que es como un remolino de ideas y aparentemente de pensamiento confuso, llévalo a una novela. Y te digo esto para que cuando tú leas Tu ciudad y los perros, tú vayas anotando, vayas añadiendo, ¿ya? Profesora, esto de acá, qué confuso se ve. Si esto es un monólogo interior, para que ya no ir a ciegas, porque una cosa es lo que yo te puedo definir de manera abstracta y otra cosa es lo que tú palpas, ya, lector, acá está, en papel, aquí está, yo lo identifiqué. Pero te digo, el monólogo interior, por ejemplo, si uno lee el Ulises de Joyce, yo tengo por ahí mi Ulises de Joyce, es una novela que está lleno de pensamientos de la esposa de Leopold Bloom, de Molly Bloom.
Porque Molly era una mujer que estaba el esposo hablando y ella estaba pensando que estuvo con el panadero, con el carnicero, con el lechero, porque ella le sacaba la vuelta a Leopold Bloom. Y en esa novela te hablan solamente de la vida de un hombre en un solo día. Ah, es un choclón, así una trancapuerta, pero un solo día. Porque es una novela donde habla de toda la complejidad del ser humano y la cantidad de pensamientos que se agolpan en la cabeza de alguien a través del monólogo interior. Entonces, tú tienes 3 procedimientos temporales que tienes que recordar, porque estos aportes de la narrativa del siglo XX, después tú las vas a ver cuando veamos la narrativa del boom. Ahí sí, acá están las claves. ¿Ya? Cuando veamos la narrativa del boom, tienes que recordar esto de los planos temporales. Primero, los distintos puntos de vista, multiplicidad de puntos de vista. Ya no solamente conozco la historia por lo que me dice el narrador, sino por lo que otros personajes me pueden contar. Alteración del plano temporal, orden lógico, inicio, desarrollo, nudo, desenlace se alteró. Y si a eso le sumas el plano temporal, alteración del orden, tanto lógico como cronológico. ¿Ya? Y el monólogo interior. Son 3 procedimientos narrativos que luego los escritores del boom, ¿ya? Lo van a incorporar en las novelas que nosotros vamos a mencionar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el boom. Y otros aspectos del boom que también son importantes que ustedes conozcan, ¿ya? Entonces, eso es bueno que ustedes lo anoten. Ahora, La ciudad y los perros es una novela que vas a encontrar monólogo interior. Desde ya te lo digo. Yo tengo acá una edición de Cis Barral. Y al que tiene Cis Barral, facilito, profesor, en esta página de acá, cuando lleguemos a la parte teórica, si tienen también la edición, la otra clase les muestro la edición con la que tengo, tanto El mundo es ancho y ajeno, o al menos me dicen el capítulo y ya yo les digo, ¿no? En El mundo es ancho y ajeno no vas a encontrar monólogo, pero sí vas a encontrar monólogo en La ciudad y los perros. ¿Ya? Ahí me avisan. Chicos, tomen captura de pantalla de las claves, ¿ya? Y ya tengo que dar por concluida la sesión del día de hoy porque el profesor que viene tiene que venir también a... Voy a pausar la grabación. Estamos cerrando la grabación, ¿ya?